Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes jóvenes y señoritas del segundo A de secundaria. Vamos a empezar con el primer tema. En este caso es las ciencias sociales como parte del conocimiento humano. Para empezar este tema vamos a empezar con las actividades de inicio. Primero, ¿qué nos dice? El ser humano tiene facultades propias de su naturaleza. Por ejemplo, la inteligencia, la voluntad y la libertad. Estas tres son importantes de mencionar, ya que gracias a ellas vamos a realizar acciones como pensar, decidir, reflexionar y relacionarse con los demás. Asimismo, esta última le da el carácter de ser social, lo cual se entiende como la capacidad de vincularse a otros, de vivir con otros, de convivir con los demás. Es así que desde pequeños necesitamos de los demás. En familia aprendemos a convivir y a relacionarnos con otros. De esta manera, tenemos que nosotros ver estos tres tipos de naturaleza que tenemos. Primero, la inteligencia. ¿Qué nos da la inteligencia a nosotros? Nos da una forma de pensar y decidir. Ustedes a su edad ya saben, ¿verdad?, qué alimentos les convienen, qué alimentos no son buenos para ustedes. De lo mismo, ¿no? Ustedes ya a esta edad saben cuánto pueden manejar, digamos, un celular, cuánto tiempo es bueno mirar la tele y, digamos, no pasar, digamos, ese límite. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño. Entonces, con esa inteligencia nosotros decidimos las cosas. Asimismo, ustedes ya también deben saberlo, que nosotros no podemos ir con cualquier persona a cualquier lugar, ¿no es cierto? Tenemos que tener personas de confianza y eso lo hacemos gracias a la capacidad de pensar y decidir que tenemos. Asimismo, nos permite reflexionar y relacionarse con los demás, porque esto nos da una voluntad y libertad. Nos permite reflexionar sobre las cosas que hacemos. Si hice una cosa buena o mala, tengo la oportunidad de reordenar mis ideas y pensar, ¿es bueno? ¿Es malo? Y por último, relacionarse con los demás. Como seres humanos tenemos la necesidad de presentarnos frente a la sociedad. Primero que nada con nuestra familia, el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, ¿no?, los abuelos, ya una familia más extensa. Pero tenemos la necesidad de ellos. ¿Por qué? Porque en primer lugar en nuestra sociedad son los padres los que nos facilitan las cosas, ¿no es cierto? Como ser lo que es el alimento, la ropa, entre otras necesidades básicas que tenemos. Y también nosotros después en un futuro vamos a corresponder esa misma libertad seguramente puede ser a los sobrinos, puede ser a los hijos, ¿no? Y vamos a devolver todas esas cosas a nuestra misma familia y a nuestra sociedad. Entonces, dice, antes de iniciar, reflexiona. ¿Cómo te llevas con tus hermanos y con tus papás? Ahí respondemos. ¿Llevas una buena relación con los demás miembros de tu comunidad? ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos que relacionarnos con los demás? Continuamos con el desarrollo del contenido. Las ciencias sociales nos dice que surgieron como disciplinas específicas y estas disciplinas específicas tratan de explicar o entender algún aspecto de la vida social de los seres humanos. Las ciencias sociales dice que nos permite reconocer formas pasadas de organización política, socioeconómica y construir nuevas. Todas estas nos facilitan el hallazgo de alternativas y soluciones a los problemas actuales. Es como encontrar un problema en el pasado y encontrarnos con un problema en el futuro. ¿Cómo lo resolvemos en el pasado? Podríamos también resolverlo en el futuro. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos, sobre todo, cómo se han organizado, ¿no?, nuestros antiguos
pueblos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás, cómo se organizan ellos para nosotros posteriormente organizarnos de una mejor manera y mejorar nuestra sociedad en cuanto a los problemas que se presenten y nosotros tengamos soluciones a esos problemas. Las disciplinas de las ciencias sociales. Dentro de estas disciplinas de las ciencias sociales tenemos a la historia, a la psicología, sociología, antropología, las ciencias políticas, derecho, economía, geografía humana. Cada una de estas se encarga de interpretar, se encarga de manejar un aspecto del ser humano. Por ejemplo, la historia se encarga de mantener o de recompilar los hechos históricos que han pasado a través de la historia, ¿no? Por ejemplo, la geografía nos indica cómo es nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, en Oruro, en Pasña, es un clima frío, ya que estamos en el altiplano. Entonces, ¿cómo influye eso en nosotros ahora? ¿Cómo puede influir una persona que viva en los valles o en los llanos, donde existe mucha riqueza vegetal, donde existen muchos árboles? ¿Cómo serán las personas allá? ¿Somos iguales? ¿No somos iguales? Entonces, de eso se encarga de estudiar la geografía humana. La economía, ustedes muy bien saben, la economía hoy en día es muy importante, ya que nos permite desarrollarnos, ¿no? Si nosotros tenemos un trabajo, entonces nosotros vendemos ese trabajo, ya sea en forma de producto o en forma de servicio. En producto podemos ofrecer, diferentes tipos de ganados, diferentes tipos de cultivos, ¿no? También podemos vender lo que es el transporte. Nosotros vendemos un servicio, como los profesores vendemos un servicio de educación. Entonces todo se basa en la economía. De igual forma, la antropología es una rama que estudia al hombre, pero ya como ciencia, no es un estudio del hombre. La sociología, de igual forma, estudia la sociedad, ¿no? Y tenemos por último lo que es el derecho. El derecho es una rama muy importante, de igual forma, que nos permite conocer las libertades que tenemos dentro de un país. De esta forma nosotros podemos desarrollarnos, de esta forma nosotros podemos expresarnos dentro de un país, y también podemos, finalmente con la ciencia política, podemos decidir cómo vamos a gobernarnos, ¿no es cierto? Porque si no conocemos la ciencia política, no conocemos el derecho, ¿cómo podríamos nosotros gobernarnos? ¿Cómo nosotros podríamos conocer nuestros derechos? ¿Cómo conocer nosotros nuestros deberes? También la psicología, ¿no?, que es otra rama importante, nos menciona que es el estudio, ¿no?, de lo que es el cerebro, el estudio de la persona interna, ¿no?, como nosotros la conocemos, el alma, podría decirse, ¿no?, la mente. Eso estudia, ¿no? Entonces, todas estas disciplinas de las ciencias sociales se basan en la sociedad y se basan en el hombre para que no exista un mejor bienestar para todos en la sociedad misma, ¿no? Como dice, existen distintas disciplinas sociales, cada una tiene su propia tradición, enfoque y métodos y técnicas específicas. Entonces, cada una de estas que hemos mencionado, como la historia, psicología, sociología, son ciencias, ¿sí? Son ciencias, o sea, que funcionan mediante hechos reales, no son inventados, no son mitos, no son cuentos lo que nos están diciendo, sino son hechos científicos, hechos comprobados. Finalmente, vamos a pasar a lo que es la metodología y luego los intereses de las ciencias sociales. Dentro de la metodología nos menciona que las ciencias sociales se basan en 3 puntos: la evidencia científica, la observación y también los comportamientos de las personas. Finalmente, antes de pasar a las actividades, vamos a ver qué es lo que le interesa a las ciencias sociales. Y nos
demanda aquí dos preguntas. ¿Por qué ocurren los fenómenos históricos sociales? ¿Y cuáles son las condiciones que los hacen posibles? Finalmente dice cuáles son las condiciones que los hacen posibles. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es la mecánica dentro de nuestra sociedad? Y nosotros, ¿qué rol cumplimos dentro de esa sociedad? Dice, los seres humanos estamos inmersos en una sociedad, sus expresiones culturales, sus valores morales y cívicos, ¿no es cierto? Nosotros en Pazña ya conocemos, por ejemplo, dentro de lo cívico, el 6 de enero siempre se desfila, ¿no? A pesar de que este año creo que no se ha realizado. El 6 de agosto, a nivel nacional, a nivel Bolivia, siempre se desfila, es en honor a la patria, decimos, ¿no? Por ejemplo, un hecho cultural o una expresión cultural es la fiesta de Pazña, ¿no? Lo que se baila, lo que se va a la devoción del gran poder, ¿no? Todo eso es una expresión cultural. Todos estos, que esta sociedad funcione, ¿no es cierto? Porque sin cada una de estas actividades esta sociedad puede desaparecer. ¿Son importantes cada una de estas actividades? Claro que son importantes. Entonces eso estamos tratando de entender en las ciencias sociales. Bueno, finalmente llegamos a la parte de actividades de aplicación. Define las siguientes palabras. Nosotros podemos definir, en primer lugar, en nuestras palabras. Por decir, ¿qué entiendo yo por ciencia? Bueno, la ciencia será un conjunto de métodos por el cual conocemos hechos reales, ¿no? Puede ser. Ahora, ¿qué dice el diccionario sobre esto? Entonces, anotamos en esta parte de ciencia una opinión de nosotros y la definición del diccionario. Igual en disciplina, nuestra opinión y lo que dice en el diccionario. Igual de metodología, lo que yo pienso que es metodología, y aquí abajo escribo lo que está en el diccionario. Finalmente, esto como investigación para ustedes. Dice, indaga y completa el siguiente cuadro comparativo. Por ejemplo, ¿qué estudia? Dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología, de la historia, de la geografía humana, de la ciencia política? Entonces, ¿cuáles son sus objetos de estudio? ¿Cuáles son sus principios? ¿Y cuáles son sus campos de acción? Eso tenemos que nosotros buscar. Generalmente, en este caso, lo buscarán en internet, que es lo más accesible que tenemos nosotros. Bueno, espero que se comprenda un poco de la clase. Si tienen algunas dudas, pueden volver a repetir el video para que así ustedes mismos consulten una y otra vez, y también, claro, pueden leer el texto para que ustedes también puedan responder estas preguntas. Y en este caso de la pregunta 2 es sobre todo investigación. Seguramente en el transcurso de esta semana vamos a estar enviando también lo que es la evaluación de este tema. Bueno, hasta aquí chicos, gracias por su atención.